Andrés Van der Horst está con nosotros. Él es el gerente general de la Fiduciaria Reservas y con él conversamos algunos temas entre economía, desarrollo de República Dominicana y también un poco de política, cómo no, en este día, este miércoles, ombligo de semana. Bienvenido. Bienvenido. Primero, buenos días, gracias, Paola, Gisette, mi amigo Cristian. No solamente es el ombligo de la semana, sino también el ombligo del año. Sí. Hoy estamos en la mitad del año 2024 y que ha pasado rápido, ¿no? Contento de estar aquí de nuevo. Yo siempre trato de combinar los días para que no venga, para que esté libre mi amigo. Sí, estuviera a mitad de la semana. Siempre vengo así, pero contento. ¿Cómo están las inversiones a mitad de año en la República Dominicana? Mira, yo creo que nosotros, a pesar de que este es un año electoral, que normalmente los años electorales, con dos elecciones, dos procesos bastante intensos, nosotros a nivel de las inversiones extranjeras venimos bien. El crecimiento que se ha reflejado en los índices o en los reportes que se han hecho a través de los organismos multilaterales, nos refieren que vamos en un crecimiento por encima de un 5%, bastante controlado lo que es la inflación por parte de la política monetaria, y las inversiones siguen creciendo a pesar de que, vuelvo y repito, es un año electoral. Ya la República Dominicana tiene acostumbrado a los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales. Los procesos electorales no son convulsos, que no tienen mayores problemas como se pueden ver en otros países. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros hemos venido creciendo. Sin embargo, no se puede negar que de alguna u otra manera, luego de las expectativas que se crearon a partir de que una vez terminado el proceso íbamos a entrar en una dinámica de discusión o de conocimiento de una nueva rectificación tributaria y fiscal, lo que se le llama la reforma fiscal, eso de alguna manera también ha ralentizado un poco quizás las inversiones nacionales. Pero desde el punto de vista internacional, que es donde está el grueso y donde hemos sido líderes a nivel regional, siguen llegando, sobre todo en áreas de turismo, áreas de la exportación, zona franca, que tengan que ver mucho con el comercio internacional. Todo eso que usted dice, pues, es positivo para el país, pero a nivel institucional, ustedes como fiduciaria reservas, ¿qué tienen de novedoso? ¿Qué pueden usted actualizarnos como el representante de esa institución financiera de importancia para nosotros? Mira, el sector fiduciario de la República Dominicana, que a pesar de que tiene un poco más de 10 años, de hecho, la primera fiduciaria de la República Dominicana fue la Fiduciaria de Reservas. El primer fideicomiso de la República Dominicana, un fideicomiso público en la Fiduciaria de Reservas, que es Redevial, y lo que tiene apenas son 10 años. A pesar de que es muy corto, si tú lo comparas con el contexto internacional regional, que tiene más de 100 años, ha venido creciendo porque el instrumento ha servido de un instrumento de generación de confianza de diferentes actores, sobre todo en el sector inmobiliario. Por lo tanto, ha venido creciendo. Sin embargo, nosotros como fiduciaria de reserva nos hemos enfocado, sin dejar de ser líderes en el sector inmobiliario, en fideicomisos públicos que han servido, si se quiere, de elementos innovadores de financiamiento y de desarrollo para el país. Y ahí lo vemos no solamente con el crecimiento que ha tenido Redevial, que es un fideicomiso que, vuelvo y repito, viene del gobierno anterior, sino también a través de los fideicomisos que se han formado para el tema de la vivienda pública. Ahí tenemos proyectos que se han hecho a través de la fiduciaria, como lo es el proyecto de Mi Vivienda, unas más de 8.000 unidades habitacionales o viviendas han sido subsidiadas a través del gobierno en diferentes sectores del país. También los programas de Familia Feliz, donde se le otorga a través del fideicomiso subsidio a la inversión privada para que atienda un sector bastante marginado, que no tiene la capacidad de poder obtener una vivienda. Pero no solamente eso, sino también el desarrollo de lo que hemos visto hasta ahora de Pedernales es un fideicomiso. Sí. Lo que hemos visto, el desarrollo del sistema de transporte en Santiago también es un fideicomiso y será el sistema de transporte integral de República Dominicana también otro fideicomiso. Los próximos días, y eso lo doy como primicia, el Ejecutivo enviará al Congreso el conocimiento de un nuevo fideicomiso que fue creado mediante decreto, pero que tiene que conocerse en el Congreso,
que es el fideicomiso que crea el Fondo de Desarrollo de Infraestructura a través de nosotros obtener los bienes que son hasta ahora del CEA y del IAD. Hemos tenido 100 años casi De recuperarlos. de recuperarlos. No solamente recuperarlos, sino también resguardarlos. O sea que ahora, a partir de la aprobación de ese proyecto, los terrenos que, por ejemplo, en manos del Estado reposan a través del CEA y el IAD como tenedor, utilizarán la fiduciaria como espacio de administración, vamos a decirlo. Correcto. Se hará un fideicomiso para comenzar a recibir esos bienes. Tú sabes que el presidente de la República emite una ley que está en el Congreso donde elimina de alguna manera ya el CEA. Sí. Hemos visto cómo... Le da su función a bienes Una nacionales. fusión de Correctamente, bienes nacionales, correctamente. exactamente. Ya esa función del CEA de manejar esas tierras ya no existe. ¿Y qué pasa? Que lo que hemos visto con ese tipo de terreno, esos bienes, es que eso ha venido dilapidándose en los múltiples años. Hemos visto de todo, ¿no? Se vende 5 o 6 veces, se alquila, no se cobra, se invade, pero no solamente se invade por personas de escasos recursos, sino también se invade por empresas grandes. Eso lleva hasta muerte. ¿Qué es lo que se quiere? Que Claro. a través de la figura del fideicomiso se resguarde eso. Pero ¿a partir de cuándo ustedes podrían empezar a trabajar este proyecto? Porque como bien usted ha mencionado, varias situaciones que todavía el CEA se encuentra en proceso de regulación y eso le va a tomar muchos años porque hablamos de personas que han sido afectadas por estas reventas, personas que han sido también pues que han terminado en hechos violentos debido a esta situación. Mira, inmediatamente el Congreso lo conozca, se está enviando ahora, nosotros ya tendremos posesión el fideicomiso, que no solamente lo maneja la fiduciaria reserva desde el punto de vista institucional, sino también donde ese fideicomiso está compuesto por el Ministerio de la Presidencia, el de Hacienda y de Economía, y de ahí se hará todo un proceso transparente para que la gente conozca ese terreno. Muchos de esos terrenos se van a utilizar para el desarrollo tanto industrial como el desarrollo de viviendas. Entonces, ese terreno, además de tomar valor, le va a ingresar un dinero al gobierno y ese dinero se va a especializar exclusivamente para el pago del sistema de transporte integral. El presidente de la República ha anunciado lo que es el sistema de transporte integral que lleva desde el tren de Santo Domingo, que será una especie de metro que llegará que bordeará todo desde la Máximo Gómez hasta el aeropuerto, desde la Máximo Gómez hasta casi San Cristóbal, todo lo que será una serie de tranvías, porque no hay dudas de que la capital, o diríamos el Gran Santo Domingo, su gran problema es el tema del transporte. Cada día más se hace mucho más ineficiente esta ciudad desde el punto de vista del transporte y la única solución que existe es aumentar la eficiencia en el transporte público. Estamos Eso esperando tomaría que- bastante tiempo porque estamos hablando de un magno proyecto. Sin embargo, los gobiernos van cambiando. Esto garantizaría el hecho de que esté bajo un fideicomiso, que se mantenga aún y vengan gobiernos de otros partidos políticos. Y que estamos esperando que se extienda hacia la región este también, que no lo limiten hacia el Exactamente. aeropuerto. Mira, tú has hecho una excelente reflexión, porque Andrés no le desagrada esa idea de No, no. extenderla hacia el este. hasta la punta del este. Claro. A mí no se me desagrada. De hecho, hay unos proyectos de un tren directo hacia allá, del sector privado incluso. Pero tú haces una excelente reflexión, porque si bien es cierto, hace 2 años y medio, 3 años, la figura del fideicomiso, y yo quiero de esta manera un poco reivindicar el papel que ha tenido Cristian, su parte de su podcast y sus redes, en reivindicar esa figura, ¿no? La figura del fideicomiso era una figura que no se veía bien vista. Primero porque la gente no la conocía. Había mucha desinformación, mucha predisposición. Ya hoy no. Ya ni siquiera apareció en los debates de que se hicieron a nivel electoral. Por lo tanto, la gente ya le comenzó a tomar confianza. ¿Por qué? Porque rinde muchas garantías y establece una serie de parámetros que le dan continuidad de Estado a las políticas. Me explico. Ha sido el fideicomiso que ha garantizado que las ejecuciones de las obras viales en la República Dominicana, los peajes, etcétera, se sigan manejando como se ha manejado siempre. Eso ya no es un problema. ¿Por qué? Porque hay un fideicomiso. Entonces es una política de Estado la cual de alguna manera ata hacia el futuro, por encima
de los gobiernos esa política. Como está ligado al sector financiero, donde hay inversiones del punto de vista del ahorro, de las AFP, etcétera, eso se garantiza mediante la continuidad. esa continuidad, correcto. Entonces, así mismo va a pasar con Pedernales, pero así mismo está pasando con Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch es un fideicomiso que se crea en el gobierno anterior y que se ha llevado a cabo y que se sigue llevando a cabo y que no se ha parado. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema integral de transporte terrestre y urbano en esta ciudad, no estamos hablando de algo que se puede hacer en 2 años, ni siquiera en 3 ni en 4. Es un proyecto de 10 años. Cuando uno mira otros proyectos de metro, de trenes, etcétera, en otros países del mundo, eso toma tiempo. Eso no se hace de la noche a la mañana. El de Panamá lleva 11 años. Uno se va a otros proyectos en Uruguay y llevan 15 años haciendo el sistema de transporte, porque es una inversión de largo plazo. Entonces, para eso, atado a la figura del fideicomiso, que pueda tener un financiamiento de unos bienes que hay que resguardarlo y que sean transparentes, la mejor figura es la figura del fideicomiso, porque al margen de que ya esté yo al frente de la fiduciaria, o esté el presidente de la República, que llega hasta el 16 de agosto del 2028, eso se va a dar continuidad, y se va a dar continuidad dentro del espacio del fideicomiso, porque, vuelvo y repito, está ligado al sistema financiero y eso le da garantía de continuidad. Ahorita yo les mencionaba de que me sorprendí de manera positiva que ustedes pues utilizan de manera activa sus redes sociales, sus plataformas. Y quisiera preguntarle, ¿usted cree entonces que ha sido necesaria esa interacción con la gente, con la ciudadanía, de que se dé a conocer ese trabajo que hacen ustedes, que veo que ahí lo que hacen es mantener una conexión de lo que hace la institución para el conocimiento del pueblo, porque de alguna manera, como usted dice, esa figura es aceptada y no es, digamos que un problema o no se lleva a los debates? ¿Le ha aportado esa conexión que ustedes han tenido, esa difusión de los proyectos que ustedes han tenido como Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando... que a veces se ve innecesario en las instituciones, pero aporta. Lo que pasa es que aquí quiero hacer una reflexión. Yo creo que las redes sociales han aportado mucho, sobre todo a las comunicaciones institucionales. Lo que pasa es que se ha abusado de la figura. Entonces, se respeta mucho más cuando los mensajes sean más institucionales que personales. Entonces, nosotros hemos tratado de hacer una comunicación institucional. Muy difícil que en esa red usted me vea a mí, ni me vea inaugurando cosas, ni dando mensajes, porque al final del día lo más importante de la institución es la misma institución, no es la personificación. Entonces, yo creo que al final del día la reivindicación de los que somos funcionarios, de los que tenemos algún tipo de responsabilidad en el Estado, estará en la medida de que los proyectos, los programas que se lleven a cabo sean eficientes. Y luego eso va a hablar por uno. Entonces yo creo que de alguna manera cuando se utilizan las redes sociales desde este punto de vista tan institucional, el mensaje es mucho más aceptado y mucho más respetado. Andrés, viene en camino una reforma fiscal. Lo que no se sabe aún es el contenido, pero las cosas que se plantea, se habla por ejemplo de un aumento o al porcentaje del IPI o bajar el monto establecido mínimo para viviendas exentas de este impuesto. Estamos hablando de una serie de impuestos sobre la renta, por ejemplo. ¿Pudiera esto, eliminación de exenciones en el sector turismo, es alguno de los planteamientos que se debaten hoy, pudiera esto generar algún daño a ese clima de inversiones que tiene República Dominicana en la actualidad, que va aceleradísimo, que República Dominicana, donde quiera que se menciona su nombre, es bastante atractivo para inversiones? ¿No pudiera eso generar algún temorcito de parte de los inversionistas, incluso que vean, el tema de la seguridad jurídica aquí como que es un poco complicado, porque mira, yo inicié con un esquema de impuestos de esta forma y tengo 5 años aquí, ya me lo cambiaron? ¿Cómo se ve eso? Lo primero es que cualquier reforma tributaria o fiscal, en este caso, se quiere abordar desde el punto de vista fiscal, porque no solamente a través de los ingresos, sino también a través del gasto. Entonces, cualquier reforma, lo primero que tiene que hacer es proteger los derechos adquiridos. Entonces, si estamos hablando que, por ejemplo, si se va a revisar el sistema de incentivos, porque vamos a estar claros,
todos los sistemas de incentivos hay que irlos revisando periódicamente. No puede estar la vida entera con incentivos, porque los incentivos se dan como un estímulo económico para un sector específico por un tiempo determinado. Hasta que ese sector esté maduro y esté creciendo, entonces se van revisando los incentivos. Independientemente de lo que tú dices, que todavía el contenido no se sabe, se está incluso discutiendo. Yo entiendo que en esta semana ya se tiene algún tipo de idea hacia dónde va, pero independientemente de eso, de las revisiones que hay que hacerlas, porque hay muchas distorsiones, ¿no? Se van a respetar los derechos adquiridos. Y eso lo saben los inversionistas. Si se le dio un incentivo fiscal desde el punto de vista de la ley, por ejemplo, del desarrollo turístico, que tenía 15 años y ya lleva 10, eso se va a respetar. Yo entiendo que sí, que hay algunas distorsiones que hay que revisarlas. Yo no estoy de acuerdo con que se elimine el sistema de incentivos, ni la zona franca, ni el turismo tampoco, porque son dos renglones que tienen que ver mucho con la competencia internacional. O sea, nosotros no estamos solos en esa competencia internacional, ni en zona franca, ni en turismo. ¿Y eso cómo nos afectaría? Bueno, lo que pasa es que hasta ahora las reformas que se han hecho no han afectado a esos sectores. Por lo tanto, no nos han afectado. Hemos seguido creciendo. Sin embargo, sí, nosotros ya a nivel de turismo tenemos una marca establecida, tenemos una fortaleza de inversión, tenemos un posicionamiento internacional. Sin embargo, todavía el país necesita seguir creciendo. Hay pueblos que necesitan desarrollarse, hay pueblos que necesitan incluso renovarse, y eso es parte de los incentivos. Pero yo creo que lo primero es que hay que tener claro que las reformas fiscales no afectan los derechos adquiridos. Se toma en cuenta lo que tiene que ver con lo otro. Yo creo que al final del día la reforma lo que tiene que buscar es más tratar de evitar la evasión, que es bastante en la República Dominicana. Y eso es, yo creo que el principal de todos los retos, tratar de que sea una reforma, primero que no sea tan regresiva, eso quiere dejar dicho, de que no afecte tanto el consumidor, sino más las ganancias, y eso es un reto que tiene el gobierno, sobre todo quienes están diseñando las políticas. Pero precisamente eso de tocar las ganancias de los grandes empresarios, porque una de las promesas políticas es que los pobres no serán los afectados, sino que pagarán más quienes más tienen. Pero ¿cómo evitar que ese impacto no se sienta bajo? Porque a fin de cuentas siempre la clase más desposeída termina pagando las consecuencias. Bueno, ahí es donde está el reto del diseño, ¿no? Yo creo que lo que hay que tratar de es encontrar ese punto medio, de tratar de no cargar esa parte de la población que más, como tú bien dices, sufre. Y yo creo que hay maneras porque al final eso es una materia muy estudiada a nivel mundial y ahí están las mejores prácticas internacionales. Y yo confío en que el equipo económico del gobierno, y en este caso encabezado por el Ministerio de Hacienda, que ha llevado al país a una clasificación sin precedentes a nivel de riesgo del país y ha sido varias veces alabada por los organismos multilaterales, entienda lo importante que es una reforma, primero que no afecte lo que tú dices, las clases más desposeídas, y segundo que tampoco afecte el flujo de inversión extranjera. El riesgo del riesgo, esencialmente, porque hoy lo que se debate es la necesidad de la reforma para que eso no se nos convierta en nuestra propia espada para afectar la posición que tiene República Dominicana en materia de riesgo ante el mundo por el tema de la deuda. Así es. O sea, nosotros vamos detrás de un 3.5% del PIB, que es el déficit más o menos que tenemos hoy. Pero si no se alcanza eso, la idea es que por lo menos se alcance a pagar las deudas sin ningún problema y se logre capacidad de renegociación. No creo que se llegue, ninguna reforma no creo que llegue al 3% del PIB. Yo creo que hay que hacer un trabajo tanto de la parte de los ingresos como de la parte de los gastos. O sea, posiblemente nos quedemos cortos en la reforma que se logre. Yo no creo que haya una reforma que pueda llegar al 3%. Eso sería, sobre todo, en el corto plazo. El déficit es algo que nosotros tenemos que... Mira, yo siempre he dicho que el déficit es como el colesterol.
O sea, tienes que controlarlo. Tienes que saber cómo controlarlo. Pero hay veces que tú sin colesterol puede que te mueras. Entonces yo creo que lo que hay que es tener control de ese déficit y que se vaya reduciendo y que esa deuda también sea controlada y que se vaya reduciendo en el tiempo. ¿Debe eficientizarse entonces el gasto en la República Dominicana? Sí, eso es claro, ¿no? El gasto cada día, y es un proceso, ¿no? Yo creo que el presidente está abocado a que en esta reforma, aparte del tema de los ingresos, tiene que venir con el tema del gasto y más que el gasto, yo creo que el reto está en la inversión de capital. Nosotros tenemos un déficit luego de la pandemia donde el gobierno y el Estado tuvo que invertir, y no solamente aquí, sino en toda la región, invertir mucho en gasto social, y ese gasto social se ha comido de alguna manera el gasto de inversión. Pero sin gasto de inversión el país no crece. Entonces yo creo que el reto está en eficientizar el gasto, no para bajarlo el gasto, sino para mover un poco de ese gasto ese gasto corriente a gasto de capital. Brevemente, antes de irnos, me gustaría saber su opinión. Usted en cada respuesta habla del entorno internacional de República Dominicana en esa comunidad internacional. ¿Qué le parece algunas medidas que han tomado países de nuestra región? Medidas drásticas en materia financiera, por ejemplo, en Argentina, la famosa proyecto Motosierra, por decirle uno de los tantos. ¿Qué opina usted respecto a eso? Yo creo que cada país tiene su particularidad. En el caso de Argentina, que no es la República Dominicana, ellos llegaron a unos topes a una corriente de inflación que se iba a convertir en hiperinflación. Están celebrando que hoy tienen 30 puntos menos de inflación. Exactamente. Es una locura. Es una locura. Ellos están celebrando eso. Para nosotros eso es algo que no se ve hace muchos años. Entonces, la última gran inflación que tuvimos, la tuvimos en la crisis, hace 20 años, en la crisis del 2003. Y no hemos tenido ese tipo de crisis. Entonces, ese tipo de medidas tan exageradas, si se quiere, tan arbitrarias, son productos de dinámicas que se dan en países como eso. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos este tema, porque hemos tenido una estabilidad política en los últimos años, que eso lo que hace es que repercute en la estabilidad económica. El capital va donde hay estabilidad, y eso no pasa en muchos países como de la región. Bueno, Andrés, gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Andrés Van der Horst, gerente de la Fiduciaria Reservas, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD.